Ya. La siguiente presentación está dividida en tres fases. La primera fase es la de planificación, la segunda de diseño y la tercera es de exposición. Para la primera fase he realizado un mapa de historias, la cual he realizado de manera manual en una hoja A4 dividida en 16 partes. El tema que he considerado para esta exposición es el de un ingeniero de datos o data engineer. Este tema fue elegido debido a que actualmente ya me encuentro terminando el 10º semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, y dentro de los tópicos, ¿no? y skills que se necesita para convertirse en un ingeniero de datos, tanto el de programación como el de gestión de base de datos son temas que me agradan y que tengo facilidad de aprendizaje. Ahora, en el mapa de historias he detallado una ruta, ¿no? de todos los pasos que debe de seguir, ¿no? A aquellas personas que les gustaría entrar en este mundo, ¿no? Ahora, por ejemplo, empezando, ¿no? Que hace un ingeniero de datos, luego detallando los lenguajes de programación que deben de seguir, como SQL o Linux y testing, ¿no? Ahora, hay unos temas específicos, ¿no? Que en la búsqueda que he realizado en la web, ¿no? Sobre también temas que debe considerarse, ¿no? O que debe de saber un ingeniero de datos. Está el de Data Warehouse, SQL y no SQL, la parte de cloud, ¿no? En las diferentes plataformas como Azure, AWS y Google Cloud, Apache Kafka. Ahora también he puesto, ¿no? En el mapa de historias ciertos proyectos que debe de realizar, ¿no? Como manera inicial, ¿no? Proyecto 1, 2 y 3 a medida que vas avanzando, ¿no? Ahora también el conocimiento de UI y UX, ¿no? Tanto de User Interface y User Experience, ¿no? Y lo que son la creación de dashboards. Ahora la parte de Big Data, ¿no? Que es a partir de esto es lo que aparece en estas nuevas profesiones, ¿no? Como lo que es un Data Engineer o un Data Science. Ahora el versionamiento de código que es necesario, ¿no? El conocer Git y GitHub o GitLab, ¿no? Dependiendo con cuál tienes mayor acercamiento. Ahora, profesiones afines también. Estoy más dedicado a las profesiones con las que va dirigida esta presentación, ¿no? Creo que es para personas aquellas que tienen facilidad para la programación o personas que ya están terminando, al igual que yo, ¿no? La carrera de ingeniería de software, ingeniería de sistemas o DBAs también, ¿no? Que tienen esa facilidad, porque esta carrera, a diferencia de un data scientist o un científico de datos, creo que es un poco más técnico, ¿no? Ahora estaría finalizando, ¿no? La presentación con una frase, ¿no? Relativa a lo que es sinergia. Creo que esa sería la fase de planificación. Ahora, la siguiente fase, que es la fase de diseño, en esta etapa, lo primero que realicé fue la elección de colores, ¿no? Ahora, para esto me apoyé en esta URL, ¿no? En este sitio web, que es Material Palette, ¿no? En el cual elegí dos colores de mi preferencia, ¿no? Que es el índigo azul y el color tel, el cual me agrada mucho. Y esta página en lo que nos bota es no sé, en la parte derecha nos muestra todas las combinaciones, ¿no? Que podemos realizar para que tenga un aspecto agradable, ¿no? Por ejemplo, acá está el azul, nos muestra el RGB, ¿no? De cada color, el color tel, negro y las combinaciones posibles, ¿no? Para que tenga una interfaz agradable, ¿no? La presentación, la combinación de los colores. Ahora, en base al mapa de historias, aquí ya tengo elaborado, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Donde traté de combinar, ¿no? En base a los colores ya anteriormente seleccionados, el blanco, el color tel, el negro, el plomo. Así, ahora también he utilizado para esta parte de transiciones la parte de animaciones, ¿no? Para que le den un efecto, ¿no? A medida que vamos explicando, estén apareciendo las imágenes, ¿no? Y que no sean también no poner muchos efectos, ¿no? Para que no se vea mal, ¿no? La presentación. Ahora, en la siguiente parte también, ¿no? Lo que puse es una comparación, ¿no? En lo que es un Data Scientist y un Data Engineer, ¿no? Y ciertas herramientas que los diferencian, ¿no? Las cuales voy a ampliar más en la exposición.
Ahora, dentro del mapa de historias también había considerado la parte de las rutas. Para esto de las rutas, ¿no? Elaboré una plantilla, es una imagen en PNG, en punto PNG, ahora donde pongo, ¿no?, una persona y ciertas rutas o ciertos paraderos, ¿no?, como en un camino en el cual ellos pueden, ¿no? En primer lugar, la parte de programación, Data Warehouse, NoSQL, sistemas distribuidos, UX y UI. Ahora, para esta parte, para que me redireccione a cada diapositiva, utilicé los hipervínculos. Por ejemplo, aquí hacemos clic en editar hipervínculo y esta me está redireccionando, ¿no?, a la diapositiva número 9. Ajá, y así van por cada pausa, ¿no?, que tengo aquí, por cada aviso dentro de la ruta de aprendizaje. Ajá. Por ejemplo, cuando ponemos la parte de expandir, hacemos clic en programación o en la flecha, en cualquiera de los dos, y nos redirecciona, ¿no?, a lo que es lenguaje de programación. Ajá. Y ya. Y con la otra flecha, de igual manera, acá en NoSQL, por ejemplo, hacemos la parte de... Y con esta flecha también de igual manera le puse para que redireccione, ¿no?, a Data Warehouse para pasar al siguiente paso. Así está elaborado la parte de la presentación. Cada una de las diapositivas, ¿no?, de todo lo que consideren el mapa de historias también. Y en la parte final ya está la parte de irse a la parte inicial, ¿no?, a la ruta, o también para la parte final, ya es estos, son como botones, ¿no?, realizados con hipervínculos. La parte final ya es la parte allá de la frase que considere, ¿no?, en respecto a la sinergia, las transiciones que se pusieron y ya. Y en esta parte ya estaría terminando con el aspecto de diseño. Bueno, ante todo, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Beltrán Xavier y el día de hoy hablaremos sobre los pasos, ¿no?, los primeros pasos que debe seguir una persona, ¿no?, que quisiera convertirse en un ingeniero de datos. A ver, vamos a continuar. Ahora, empezaríamos, ¿no?, con realizar una pregunta, ¿no?, a todo el público, diciéndoles si han escuchado, ¿no?, el término Data Engineer o ingeniero de datos, ¿no? Y si es así, ¿no?, ¿qué entienden, no?, o qué piensan que es lo que hace un ingeniero de datos? Y si tal vez no es la primera vez que están escuchando ese término, ¿no?, ¿qué creen, ¿no?, que haga un ingeniero de datos? Ok. Un ingeniero de datos, ¿no?, buscando, ¿no?, en Google y en diferentes referencias de tantos de bootcamps y otras fuentes confiables, nos mencionan que un ingeniero de datos tiene como objetivo el construir y mantener las estructuras de datos y las arquitecturas tecnológicas necesarias para el procesamiento, ingestión e implementación a gran escala de aplicaciones que usan datos de manera intensiva. Ahora, esta carrera apareció, ¿no?, hace poco, o sea, no es una carrera que ya la tengamos tal vez como en algunas universidades, ¿no?, sino es más relacionada a lo que es Big Data. Tal vez ese término sí lo hayan escuchado, el término Big Data, ¿no?, cuando ya tenemos grandes volúmenes de datos y para procesarlos, ¿no?, a veces no, una hoja de Excel no es necesario, no es suficiente, perdón. Ahora, en el gráfico que podemos mostrar, a ver, déjenme prender el puntero láser. En esta parte de aquí, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes fuentes de datos. Podemos tener una base de datos, ¿no?, un database, spreadsheet, una hoja de cálculo, ¿no?, la que utilizamos generalmente, ¿no?, la que almacenamos, ¿no?, en nuestras hojas Excel utilizamos, ¿no?, y almacenamos nuestros datos ahí. Y otras fuentes, ¿no? Ahora, pero todas estas fuentes de datos a veces se generan de manera masiva. Ahora, dentro de ello, pasamos a un proceso de ETL, que es el proceso de extraer, transformar y cargar, ¿no?, traduciéndolo al español. Ahora, de todo este proceso, ¿no?, se necesitan habilidades técnicas, ¿no?, para hacer la recolección de todos estos datos, el procesamiento de todos esos datos, y luego generar un data warehouse, ¿no? Y luego recién, ¿no?, y que estos, una vez ya procesados, ¿no?, estos sean consumidos por un usuario. En este caso puede ser la alta gerencia tal vez, ¿no?, o la otra carrera, ¿no?, que se relaciona, que es el de data o el científico de datos, ¿no?, o data scientist, el que ya consume todos estos datos procesados y realiza dashboard, ¿no?, dashboard para predecir modelos, ¿no?, y
poder en base a esos resultados tomar decisiones, ¿no? A nivel estratégico. Bien, y de todo este proceso hasta la parte de la creación del data warehouse es lo que se encarga un data engineer. Ahora, las carreras que tenemos afines para esta o para especializarse, ¿no? Generalmente son las que tienen, por ejemplo, carreras como ingeniería de sistemas, ingeniería de software también, o algunos también que tengan facilidad, ¿no? Para la programación. También aquellos que DBAs, ¿no? Los que son administradores de base de datos. Porque a diferencia de un data scientist, la carrera de data engineer es más técnico. Creo que se necesitan más, a mi parecer, por lo que he estado también revisando, se necesita más un perfil más técnico, ¿no? Porque en la carrera de data scientist tal vez, o ustedes cuando busquen en perfiles, ¿no? En LinkedIn, van a encontrar que se encuentran carreras como economistas, matemáticos, estadísticas, ingenieros agrónomos, que son data scientists, que no necesariamente, ¿no? Han tenido que pasar como una carrera de ingeniería de sistemas, de software o no informáticos, así. Porque este perfil sí es un perfil más técnico, a mi parecer. Ahora continuemos con la siguiente diapositiva. Ya, en esta diapositiva mostramos, ¿no? Esos dos perfiles, como les estaba mencionando, donde que aparecieron, ¿no? Recientemente con esto del Big Data y la inteligencia artificial, el Machine Learning, ¿no? Ahora, la ruta que nosotros, bueno, que yo voy a exponer, ¿no? Dentro de esta presentación, es relacionado más a lo que es Data Engineer. Como ya les mencioné anteriormente, es una carrera que en lo personal, ¿no? Me llama la atención debido a que tengo cierta facilidad para lo que es la programación y me agrada también lo que es la gestión de lo que es base de datos, ¿no? Ahora, dentro de esta carrera, aquí en esta imagen, podemos ver, ¿no? Ciertas herramientas, ¿no? Que debe dominar, por ejemplo, esta profesión, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es SAP. SAP es un RP, ¿no? Que es un RP licenciado, ¿no? Que utilizan grandes empresas. MongoDB, MySQL, Postgres, que son gestores de base de datos, ¿no? Y lenguajes de programación. Ahora también existen herramientas que comparten, ¿no? Con el otro perfil, que es el de Data Scientist. Por ejemplo, Spark, ¿no? Java, ¿no? Hadoop, ya que son ya herramientas, ¿no? Para Big Data, ¿no? Escalas, lenguajes de programación. Como ya les estaba mencionando anteriormente, el perfil de Data Scientist no es tan un perfil más tan técnico como diría, ¿no? A mi parecer, debido a que aquí pueden entrar, ¿no? Fácilmente, tal vez un economista, una persona, un estadista, ¿no? Fácilmente aprender lenguajes de programación y ya poder, ¿no? Realizar o cumplir con ¿no? Con los requisitos para este perfil, debido a que un Data Scientist se encarga más de elaborar y elaborar modelos predictivos, ¿no? A partir de la data que produce, ¿no? Toda la data que produce o que estructura el data engineer, ellos elaboran modelos predictivos, ¿no? Apoyados con machine learning, ¿no? Entonces es un perfil y aparte, ¿no? Con la profesión de economista o relacionado a carreras diferentes, pueden cubrir este perfil. En cambio, como ya les mencioné, el de data engineer ya es un perfil más técnico, diría yo. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ok. Ahora, esta ruta la elaboré, ¿no? En base a las referencias, ¿no? Encontradas en Google, algunos bootcamps también revisados como rutas de aprendizaje. Ahora, ruta para convertirse en un ingeniero de datos. A ver, hacemos clic en la parte de aquí. En la parte, el primer paso, ¿no? Para convertirse en una ruta. Que lo que es primordial, diría yo, es lo que son los lenguajes de programación. Ahora, un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación nos dicen que es una forma de comunicarnos con una computadora, tablet o celular o indicarle qué queremos hacer. Si bien es cierto, nosotros ¿no? a diario ¿no? Nos comunicamos, ¿no? Utilizamos un lenguaje ¿no? Para comprender ¿no? El mensaje ¿no? que quiere enviar de uno al otro. Ahora, cuando nosotros queramos comunicarnos con un dispositivo, ¿no? Tenemos que utilizar otros lenguajes. Ahora, en el caso del Data Engineer, generalmente nosotros vamos a querer comunicarnos con bases de datos, ¿no? Para ello existe este lenguaje, ¿no? SQL, Structured Query Language, ¿no?
en el cual que mediante este lenguaje nosotros vamos a hacer peticiones, le digo, para poder hacer, ¿no?, que esta base de datos nos devuelva, ¿no?, lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, tenemos una base de datos de ventas, por ejemplo, de una empresa, y queremos recopilar todas las ventas realizadas el último mes, pero solo respectivo, por ejemplo, de una categoría. Por ejemplo, categoría lácteos, por ejemplo, ¿no?, si es un supermercado. Quiero que me muestren, ¿no?, todos los lácteos que se vendieron el último mes. También podemos ser tal vez más precisos, ¿no?, establecer un rango de precios, ¿no? Ahora, mediante SQL yo puedo, ¿no?, realizar esa consulta, ¿no? Y mediante tablas me van a devolver esa consulta. Pero ya son en grandes cantidades de datos, ¿no? Porque simplemente también si tenemos pocos datos podemos manejarlos en una hoja de Excel, ¿no?, tranquilamente. Pero ya cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, es necesario ya la utilización, ¿no?, de SQL. Ahora, he citado Python, si bien es cierto, también existen otros lenguajes como Scala, ¿no? Scala, Java. Pero cité Python también porque es uno de los lenguajes también, si revisamos la popularidad de los lenguajes actualmente, es uno de los lenguajes que tiene mayor facilidad de aprendizaje debido a su sintaxis, ya que se parece mucho, como si estuviese redactándolo en inglés nada más, y ya, es un lenguaje muy potente también actualmente. Ahora, el conocimiento de Linux. Ahora, como nosotros vamos a estar cercanos a lo que son bases de datos, generalmente cuando hablamos de servidores, ¿no?, para procesar grande cantidad de datos, estos servidores están instalados, ¿no?, bajo un sistema operativo, pero que es Linux, ¿no? A diferencia, nosotros generalmente utilizamos el sistema operativo Windows, pero a nivel de servidores lo que se utiliza más es Linux, y lo que debemos dominar también son la línea de comandos, ¿no?, las interfaces, el CMD en Windows, pero allá es el terminal, ¿no? Terminal, para hacer más rápido, ¿no?, la ejecución de esos comandos. Ok, bueno, como parte final de esta diapositiva, lo que también debemos manejar, creo que todos, es el TTD, ¿no? Esto es más relacionado a lo que es el aspecto de testing. Dentro de cada proceso que nosotros realizamos siempre debe haber un proceso de testing, la refactorización, ¿no? Si bien es cierto, en la parte inicial nosotros podremos crear un código, pero tal vez no está funcionando de manera eficiente. Entonces ahí pasa el proceso de refactorización, ¿no? Optimizar, o sea, reformular tal vez ciertas variables, funciones y procesemos el proceso de refactoring y ese código o esa clase, ¿no?, podemos decirlo, y sea más eficiente. Entonces esa es la fase de testing, ¿no?, que se da en las diferentes etapas del desarrollo, no solo de ahora, ¿no?, de lo que es ingeniería de datos en las fases, sino también el desarrollo de software. Es una parte importante. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un momentito. Bueno, y ahora un aspecto esencial también, como parte inicial, le digo, para estos primeros pasos, es el conocer Git. Git es un es un software creado para realizar el control de versiones de nuestro código. Ahora, por ejemplo, nosotros de manera inicial podemos realizar un código, ¿no? No sé, una página web, pongamos por ejemplo, ¿no?, para que sea de fácil entendimiento. Y realizamos ciertos cambios, ¿no?, a medida que vamos avanzando en el proyecto. Ahora Git lo que nos permite es volver a una etapa anterior. Puede ser que tal vez cambiaron los requisitos, ¿no?, del usuario y necesitamos tal vez cambiar ¿no?, tal vez funciones, ¿no?, o variables dentro de una clase, así. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es volver, ¿no?, tal vez a un paso anterior. Entonces Git nos ayuda con esto. Git fue creado por Torvalds, ¿no?, el creador de Linux. Ahora GitHub hace uso de Git. Esto ya es una plataforma web ya donde nosotros hacemos uso de Git y podemos subir nuestros proyectos. Y tener como un repositorio. Sería, para hacer una comparación, como un drive, ¿no? Como un drive que tenemos para guardar todos nuestros códigos, pero esto es ya más relacionado a lo que es aspectos de programación, proyectos, ¿no?, que nos permiten trabajar de manera colaborativa, o sea, y trabajar tres más personas, ¿no?, en un mismo proyecto. De manera similar, por ejemplo, cuando compartimos una hoja de Word en Excel,
una hoja de Word, por ejemplo, una hoja de cálculo en lo que es las herramientas TIC que nos han enseñado, y podemos, ¿no?, editar de manera simultánea, ¿no?, varios usuarios. De igual manera, en lo que es el aspecto de programación con Git, ¿no?, y GitHub también podemos realizar ese desarrollo de manera colaborativa. Entonces son herramientas esenciales que debemos de conocer como parte inicial, ¿no?, de esta ruta. Ok, con este botón seguimos a la siguiente ruta. Bueno, realizar un primer proyecto. Ahora, dentro de los primeros proyectos que podemos realizar, ¿no?, en la búsqueda de mejorar nuestros conocimientos y skills, sería el de una API. Ahora, para el desarrollo de una API nosotros podemos crear, ¿no?, ya sería de libre, ¿no?, de libre criterio ya, y la elección del lenguaje. Por ejemplo, puedes crear una API con Python y el framework de Django, ¿no? O también hay otros también que crean con PHP, también me agrada mucho ese lenguaje, y utilizar el framework Laravel. Ahora esto va más relacionado a lo que es backend. Creamos el API, creamos el API y hacer peticiones get, post, put, delete, ¿no? Toda la parte del backend nada más. No nos importa nada quién va a consumir el frontend, ¿no? Tal vez la consuma mediante mediante peticiones, una página web, ¿no? O también podemos hacer partes para que sean consumidos por una aplicación mobile, ¿no? Entonces, el primer proyecto que se debía realizar, ¿no?, como sugerencia, es la creación de un API, ¿no?, con sus diferentes, ¿no?, funciones, ¿no? Esto sería la parte del ejemplo, ¿no?, del primer proyecto. Ahora volvemos. Ya hemos finalizado el primer paso de lo que es el aspecto de programación, ciertos skills que debemos de dominar. Ahora pasaríamos al siguiente paso, que sería el Data Warehouse. Ok, Data Warehouse. Ahora, el Data Warehouse, tenemos una breve definición, Un Data Warehouse es un repositorio unificado para todos los datos que recogen los diversos sistemas de una empresa. Ahora, un Data Warehouse. Este término ETL, vamos a activar el puntero. Este término ETL ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? De extracción, transformación y carga, ¿no? Dentro de una empresa o organizaciones grandes, nosotros vamos a tener diversos repositorios. En ese caso, uno de ellos, por ejemplo, es los sistemas operacionales, los ERPs, los CRMs y los archivos planos. Por ejemplo, los ERPs, creo que en esta clase también estarán personas relacionadas al aspecto de administración, contabilidad. Dentro de esas carreras creo que lo más conocido es el ERP SAP, ¿no? Existen también otros ERPs, ¿no? Pero SAP creo que es el más conocido, uno de los más conocidos. Entonces SAP es un ERP, es un Enterprise Resource Planning, ¿no? Una planificación de recursos empresariales. Ahora, dentro de un ERP se tiene muchos módulos, ¿no? Módulos de venta, facturación, inventario, logística. Entonces, toda esa data, claro, el ERP ya nos la estructura, ¿no? Nos va a devolver a manera de tablas. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese proceso de extracción, ¿no?, transformación y loading, para ya, ¿no?, convertirlo en un Data Warehouse. Y este Data Warehouse ya transformarlo en lo que es en OLAPs, ¿no?, para la analítica, ¿no?, reportes o data mining también. Entonces, todo este proceso debemos de conocernos al detalle, ¿no? Sí, como segundo paso ya, ¿no?, en esta ruta de convertirse en un ingeniero de datos. Ahora, igual también los CRMs, ¿no?, los Custom Relation Management, ¿no?, ya que son más relacionados al aspecto de los usuarios, ¿no? Y archivos planos también, o sea, si bien es cierto, no vamos a encontrar también toda la data, ¿no?, estructurada como un RP, ¿no?, pero también, o sea, lo vamos a escuchar en archivos planos también. Entonces, como ya lo mencioné, todos estos aspectos deben considerarse, ¿no?, para la creación de un Data Warehouse, porque a partir de esta Data Warehouse ya es más fácil, ¿no?, el procesamiento ya de los datos para las siguientes etapas o para los siguientes requerimientos, como les digo, tal vez que un Data Scientist ya te va a pedir, porque ellos ya van a hacer la predicción a partir de los datos que nosotros generamos, ya van a realizar, ¿no?, modelos predictivos, ¿no?, apoyados con Machine Learning, ¿no?, ya para, por ejemplo, producir las ventas, ¿no?, en base por ejemplo, a la base del historial de ventas que tenemos durante un año o durante los últimos meses, generar modelos predictivos para predecir, la redundancia, y predecir el comportamiento, ¿no?, o qué
productos voy a vender, qué productos no voy a vender, pero de grandes volúmenes de datos. Ok, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ya, una vez llegada esta fase, lo que nos recomiendan, ¿no? Los bootcamps, ¿no? Y las otras webs son ya la relación de web scraping. Web scraping ya es una búsqueda, ¿no? En URLs de diferentes, ¿no? Repositorios ya. Para ello, lo que recomiendo o lo que yo personalmente he tratado de realizar proyectos es con Python. Creo que con Python. Como en la imagen se muestran HTML websites, ¿no? Hacemos web scraping y generamos la data, ¿no? Dependiendo, ¿no? A lo que queremos, ¿no? Y, por ejemplo, te planteas como proyecto, ¿no? Identificar diferentes tópicos, ¿no? Y en base a esos tópicos pues, haces la búsqueda en las URLs y haces el proceso de web scraping. Yo lo realicé con Python. Ahora, luego ya generas la data, ¿no? Entonces, esto sería una sugerencia, ¿no? Del siguiente proyecto que podría realizar. Ahora, volvemos a la ruta. Ahora pasamos al tercer paso. La ruta para convertirse en un ingeniero de datos y hacemos clic sobre NoSQL. Ok. NoSQL y SQL. Inicialmente hemos hablado sobre SQL. SQL es una base de datos, ¿no? Más relacionado a lo que son bases de datos relacionales, como aquí lo menciona, ¿no? Y lo que es OLAPS, ¿no? El analítico OLAPS. Cuando nosotros trabajamos con bases de datos relacionales, uno de los pioneros, creo que, o de las empresas más reconocidas es lo que es Microsoft, ¿no? Microsoft también tiene, ¿no? Su software para realizar bases de datos relacionales. Otro es Oracle. Ahora déjenme activar el puntero. Otro es Oracle. Ahora, dentro de ellos también vamos a tener ventajas y desventajas. Pero hay otra forma también de base de datos, ¿no? Que son las bases de datos no SQL o bases de datos no relacionales. Dentro de ellos los que vamos a encontrar es a MongoDB, que ya es una base de datos open source, ¿no? Pero claro que son ciertos pagos, pero para proyectos un poco más grandes, pero de manera inicial son gratis, ¿no? Están bajo la licencia open source. Ahora estos trabajan bajo llave valor, ¿no? Ahora dentro del desarrollo de software, lo que nosotros hemos visto son la JSON, ¿no? JavaScript Object Notation, ¿no? Entonces, el entender JSON ya creo que nos da un acercamiento para entender lo que es cómo se guardan la base de datos no SQL. Grafos, ¿no? A manera de grafos, documentos, columnas, familias, así. En cambio, las bases de datos relacionales sí son bases de datos en las cuales tenemos que declarar, ¿no? La llave primaria y establecer las relaciones de la cardinalidad, ¿no? De uno a muchos, de pocos a, no, de muchos a muchos, de uno a uno. Ahora, estas bases de datos no son muy versátiles, ¿no? Si, por ejemplo, queremos hacer un cambio, necesitamos tal vez de hacer varias modificaciones, ¿no? Porque están relacionadas las tablas, a diferencia, ¿no? De una base de datos no relacional, ¿no? Que es muy versátil, ¿no? Porque se guardan a manera de llaves, ¿no? Vamos a tener una llave, como les digo. Si conocen lo que es JSON, ya entenderán fácilmente cómo se almacenan los datos en una base de datos no SQL. Entonces, el conocer ambos, ¿no? Son el siguiente paso que debemos tener para seguir la ruta de un Data Engineer, tanto base de datos relacionales como base de datos no relacionales. Ahora, una vez conocido esto, pasamos a las plataformas cloud. Bien, dentro de las plataformas cloud más reconocidas tenemos lo que es Microsoft Azure, AWS, que es de Amazon, y Google Cloud, ¿no? Google. Ahora, cuando nosotros realizamos proyectos grandes ya y necesitamos grandes procesamientos, a veces nuestro equipo no cumple, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener una Core i7, ¿no? Una Core i7 con 16 de RAM, todo, pero a veces para realizar modelos predictivos o realizar grandes procesamientos de datos, nosotros necesitamos equipos con mayor potencia, ¿no? Entonces, pero no lo necesitamos por todo el tiempo, a veces solo lo necesitamos por ciertos momentos y comprar un equipo no nos saldría a cuenta. Entonces lo que hacemos es utilizar estas plataformas. Microsoft Azure, por ejemplo, podemos crear un servidor dedicado, ¿no? Que va a estar activo de cierta hora a cierta hora y podemos configurar este dispositivo. Es como tener, para mejor entendimiento, es como tener un equipo, ¿no? El que tenemos nosotros en la casa, pero alojado, ¿no? en los servidores, ¿no? En la estructura de Microsoft.
Entonces lo que nosotros hacemos es alquilar nomás ese equipo por ciertos meses, ¿no? Dependiendo del proyecto, ¿no? Meses, un año, o tal vez por ciertos días nomás podemos también, o por horas nomás podemos alquilar, porque tal vez necesitamos hacer un procesamiento, ¿no? De ciertos datos nada más, entonces sale conveniente. Y ahora este servicio lo ofrecen diversas empresas como Microsoft, eh, Amazon y Google Cloud también. Entonces, el conocimiento de estas plataformas, ahora las mismas plataformas también ofrecen cursos para aprender, ¿no? De cómo manejar, ¿no? Sus diferentes VPS, ¿no? Servidores virtuales, ¿no? Y te dan licenciamiento. Algunos son de pago, algunos no. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de hacer esto en Azure, y para levantar servidores Linux para, para subir, ¿no? Tal vez proyectos como levantar un ERP, ¿no? De software libre open source. Entonces necesitaba un servidor Linux y yo no quería hacer modificaciones en mi equipo, ¿no? En mi equipo. Y entonces utilizo un servicio de aquí. Ahora las páginas web, de igual manera, también si quieres levantar una página web, también lo haces aquí. Ajá. Es como un hosting, ¿no? Pero a diferencia de tal vez contratar un hosting, aquí ya tienes que configurarlo desde cero, ¿no? A veces otros ofrecen servicios de hosting, te ofrecen el cPanel, ¿no? Famoso cPanel, pero ya generalmente ahí ya lo tienes configurado todo. En cambio aquí te dan la libertad de configurar desde cero, ¿no? ¿Qué tipo de servidor quieres? ¿Cuánto de RAM quieres? ¿Cuánto de RAM quieres? Ahora también AWS también y IBM también, ¿no? Ofrecen servicios para lo que es procesamiento de inteligencia artificial. Ajá. Para probar tus modelos, ¿no? Y eso ya sería más que todo para el otro perfil, ¿no? El de científico de datos. Ok, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. A ver, déjenme ver. Ok, ahora pasamos a lo que es Apache Kafka. Ahora, dentro de Apache Kafka, nos dicen que Apache Kafka es una plataforma distribuida de transmisión de datos que permite publicar, almacenar y procesar flujos de registros. Dentro de la empresa, nosotros vamos a querer a veces tener o tenemos diferentes repositorios. Por ejemplo, acá dicen los producers, diferentes aplicaciones, base de datos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar, publicar, almacenar, ¿no? Y procesar datos, pero en tiempo real. Ya que en una empresa tenemos, como anteriormente se ha visto, ¿no? ERPs que nos brindan datos, pero también por el otro lado nosotros tenemos a los consumidores. Y ahora estos consumidores van a requerir la data por ejemplo, para generar sus, no sé, dashboard, otros para generar ventas, otro para generar la parte de marketing. Y toda esta data tiene que estar en tiempo real. Ahora, lo que es Apache Kafka sirve como intermediario, ¿no? Entre lo que es la parte de las fuentes y la parte de los consumidores. Y todo con la finalidad de ofrecer, ¿no? Que esta data se entregue en tiempo real. Ahora, inicialmente esta tecnología fue desarrollada en Java y en Scala, ¿no? Y ahora lo que nos permite es construir flujos de datos en tiempo real entre nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, el conocimiento de Kafka Clusters es esencial, ¿no? Ya en esta etapa, ya en el tercer paso, ¿no? Es esencial para convertirse en un ingeniero de datos. Ahora, como ejemplo, también podría citar en esta parte, creo que todos conocemos a Netflix y LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, en Netflix lo que nos dan es referencias, ¿no? Por ejemplo, a veces buscas una parte o seleccionas una película y de alguna manera en la parte inferior te aparecen, ¿no? Las referencias de películas similares. Entonces, ese tipo de consultas, ese tipo de respuestas en tiempo real, utilizan este tipo de tecnologías, ¿no? Como Apache Kafka, ¿no? Para referenciar, claro, ya complementado con otras tecnologías Big Data, ¿no? Entonces es esencial el conocimiento nomás también de Apache Kafka. A ver, vamos a seguir. Ok. Ahora, ya llegando a esta etapa, vamos a mencionar el tercer proyecto. Ahora, el tercer proyecto ya sería relacionado a lo que es realizar un ETL, ¿no? Lo que es extraer, transformar y cargar. Pero combinarlo ya para esto ya debimos haber revisado lo que son las tecnologías cloud, ¿no? Lo que, como les mencioné anteriormente, lo que es Microsoft Azure, AWS y
Google Cloud. Entonces ya crearíamos un repositorio, un proyecto relacionado ya con combinando todo esto y realizando un ETL, ¿no? De extract, transform y cargar, pero ya combinado con qué es las tecnologías de cloud. Entonces esto ya sería un tercer proyecto, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya hemos visto lo que son sistemas distribuidos, tecnologías cloud y no cloud. Y ahora pasemos a una parte esencial también, aquí, UX y dashboard. Dentro de lo que es la parte de la presentación de los datos, también es necesario el entender estos temas de User Interface y User Experience. Porque si bien es cierto, tal vez los datos, ¿no? Cuando a veces no los organizamos de manera que sea presentable o entendible, ¿no? A veces no cumplimos con los objetivos. Es por eso que es necesario también el entendimiento de lo que es UX y UI, ¿no? Ahora, relacionado a lo que es UX, nosotros vamos a atender lo que es la investigación de usuarios, arquitecturas de información, diseño de wireframes y realizar testing, lo que estábamos explicando inicialmente. Esto va relacionado a lo que es la experiencia del usuario. También debemos tener en cuenta para cualquier objetivo, no solo en la parte del Data Engineer, sino también en la parte del Data Scientist, tener en cuenta todos estos aspectos. Ahora, la UI. Esto también va relacionado a lo que es la parte de la presentación, lo que es el Data Analytics. Cuando nosotros queremos mostrar los dashboards ya, ¿no? Las interfaces o la presentación de lo que ya nos están pidiendo, debemos considerar un diseño agradable, ¿no? Un diseño de las interfaces. Por ejemplo, el tipo de letra también, el tipo de visualización. El sistema de diseño también, para que sea entendible, porque ya estaríamos en la etapa de presentar, o sea, en la parte inicial nosotros hemos elaborado la parte de la estructuración de datos, hemos realizado las consultas a las bases de datos, hemos procesado qué es lo que necesitamos, pero ya cuando se presentan los datos, tenemos que considerar estos aspectos ya. Porque, claro, nosotros podemos entender, ¿no? Como ingeniero de datos, todas las tablas debemos identificar, pero cuando ya presentamos tal vez a nivel estratégico, ¿no? Ya para la toma de decisiones, tenemos que considerar la generación de dashboards. Y los dashboards deben de cumplir, ¿no? Con aspectos de la experiencia de usuario y la experiencia en tanto a la interfaz de presentación. Y ahora creo que en esta parte ya estaríamos finalizando, ¿no? Todos los conocimientos como parte inicial, ¿no? Que debería de tener o que debería de considerarse en la ruta de aprendizaje, ¿no? Para convertirse en un ingeniero de datos o data engineer. A ver. Bueno, espero que, ¿no? La presentación haya sido de su agrado y quisiera despedirme, ¿no? Con esta frase, ¿no? Si bien es cierto, durante toda la carrera hemos llevado, ¿no? Se nos ha explicado lo que es sinergia, ¿no? Esta frase también va relacionado a esa parte. Mira, le voy a leer la frase. Los nativos de Silicon Valley aprendieron que hace mucho tiempo que cuando uno comparte conocimiento con alguien, 1 más 1 normalmente equivale a 3. Y ese es el aspecto de sinergia, que 1 más 1 es más, ¿no? Que 1 más 1 normalmente equivale a 3. Va relacionado también a lo que es el trabajo en equipo. Y esos son aspectos que en Silicon Valley, ¿no? Es el lugar donde está la auge de la tecnología, ¿no? Donde se desarrollan o se crean diferentes startups, ¿no? Donde se crearon, ¿no? Diferentes plataformas, ¿no? O apps que nosotros conocemos como Facebook, Netflix, entre diversas, ¿no? Entienden este concepto de sinergia, ¿no? Entienden que 1 más 1 normalmente equivalen a 3 y que compartir el conocimiento con alguien es esencial. Es razón por la cual espero que, ¿no? Todo lo compartido de la experiencia que he tenido, ¿no? Y la búsqueda también que he realizado, ¿no? Para entender los pasos para convertirse en un ingeniero de datos. Bueno, gracias por su atención y hasta otra oportunidad.